Hola y bienvenidos sean a esta entretenida clase de inglés, la cual fue elaborada por mi compañero Jordan Pardi y por mi persona Cristian Di Santo, en la cual vamos a hablar sobre el tiempo verbal past simple o pasado simple. Empecemos con la regla fácil. En inglés se utiliza el past simple para hablar de acciones que sucedieron y acabaron en el pasado. Por ejemplo, yesterday I watched my favorite series. Ayer yo vi mi serie favorita. Eso es algo que sucedió ayer y que acabó ayer. En inglés a menudo los verbos past simple acaban en ed. My brother lived in Ireland for 3 years. Mi hermano vivió en Irlanda por 3 años. Tenemos el verbo que es to live en su forma infinitiva, y para pasarlo a su forma past simple se le pone ed al final. En inglés muchos verbos son irregulares y no cambian en ed. Por ejemplo, Mark Twain wrote many books in his life. Mark Twain escribió muchos libros en su vida. Los verbos irregulares no cambian en ed, cambian la palabra parcial o completamente. Eso es según el tiempo verbal en que se esté manejando. Una forma fácil de acordarse entre las diferencias regulares y los irregulares es que los regulares todos terminan en ed. Por eso es que es regular, porque es una regla regular y se repite constantemente. Mientras que los irregulares no tienen una forma regular o constante de pasar de un verbo al pasado, sino que la forma pasado es regular porque puede cambiar parcialmente o porque cambia completamente. Y es una forma fácil de acordarse. En inglés, las frases negativas e interrogativas se utiliza did y didn't más el infinitivo. En did o en did en su forma negativa es el auxiliar. El auxiliar en este caso es lo que le va a dar el tiempo al verbo que se está utilizando. Por eso el verbo se mantiene en forma infinitiva, porque el did ya nos dice que es pasado. Por ejemplo, he did like the food at the restaurant. A él no le gustó la comida del restaurante. Le ponemos did not antes del infinitivo like. Segundo ejemplo, did Mary finish her studies? María acabó sus estudios. Se le coloca el did auxiliar y luego el sujeto, porque es una forma de que no es negativa y se pone de forma infinitiva. La fórmula afirmativa: you study English. Negativa: you did not study English. Interrogativa: did you study English? Interrogativa negativa: do you now study English? Recuerda, cuando un verbo en inglés termina en IY, este se convierte en I latina. Por ejemplo, she studied from morning how. Aquí el verbo es she studied. Study es un verbo regular que termina en ed, como el verbo en la forma infinitiva termina en Y. Antes de colocar el ed se cambia la Y por una I latina. Entonces quedaría STDUID y ed en vez de Y, ed. Excepciones: cuando se utiliza el verbo to be, el orden de la frase negativa e interrogativa, y no se utilizan el still y el study para hacer esta frase con el to be. Por ejemplo, la forma afirmativa sería you were here in Italy. La forma negativa sería you were not in Italy. La forma interrogativa sería would you know in Italy. Y la fórmula
Interrogativa negativa sería "Where now in Italy?". Y bueno, chicos y chicas, esto fue toda la clase de pasado simple.